Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta hermosa tarde, agradeciendo al Señor infinitamente este privilegio que nos concede poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. Estimado hermano y amigo, para mí es un placer poderlo saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que la bendición y la gracia del Señor sobreabunde sobre su vida y la vida de su familia. Gracias por acompañarnos cada día, jueves, para poder compartir juntamente con nosotros el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a cada uno de ustedes y en este hermoso momento quiero invitarle que se una conmigo a esta hermosa oración. Vamos a pedir al Señor que Él nos ayude y nos bendiga y nos edifique a través de esta hermosa palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, agradezco infinitamente este privilegio que nuevamente me concede para poder compartir un mensaje más de su palabra. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros amigos oyentes que en este momento nos sintonizan, deseando que tú los bendigas poderosamente y pueda, Señor, en una forma especial, también bendecir a su familia. También te pedimos por cada uno de ellos que esté pasando un momento de aflicción, de enfermedad, en esta hora. Te pido que seas propicio, Señor, y extiendas tu mano de misericordia y ayúdalos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, en esta hermosa tarde. Muy bien, mi querido hermano y amigo, ahora vamos a retomar un estudio maravilloso de la palabra del Señor y nos enfocaremos específicamente en la epístola de San Judas. Es el penúltimo libro de la revelación del canón sagrado. Y leemos, amigo oyente, en San Judas capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo número 4, para honra y gloria de Dios el Padre, de Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz, amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Mi querido hermano y amigo, estamos frente de un panorama hermoso de la palabra del Señor. Vamos a dividir o estructurar la exégesis de esta epístola, amigo oyente, en los enfoques siguientes. Número 1, el problema de la apostasía, en los versículos 1 hasta el versículo número 4. Número 2, la descripción de la apostasía, en los versículos 4, 8, 10, 16 y el versículo 19 inclusive. Número 3, ejemplos históricos y causas de la apostasía, versículos 5, versículos 7, 9 y 11. Ejemplos históricos y causas de la apostasía, versículos 7, 9 y 11. Número 4, amigo oyente, la metáfora de la apostasía, versículos 12 y versículos 13. Y por último,
amigo oyente, el juicio sobre la apostasía, versículo 14 y versículo 15. Y también, amigo oyente, la protección del cristiano contra la apostasía en los versículos 20 hasta el versículo número 25. Alabado sea el nombre del Señor. Este es el diseño y la explicación de la exégesis de esta maravillosa epístola, estimado hermano y amigo. Y si tú tienes un cuaderno, una pluma para tomar notas, sería muy interesante y edificativo para la iglesia del Señor, ya que este mensaje de la epístola de San Judas, amigo oyente, podemos decir que es la puerta para entrada a la revelación última de la Biblia, como lo es el libro de Apocalipsis. Alabado sea el nombre del Señor. Entrando en materia, estimado hermano y amigo, quizás nos hacemos una pregunta. ¿Quién era Judas? Judas fue hermano de Santiago, autor de la epístola que lleva su nombre, y el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. Esto lo encontramos descrito, amigo oyente, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 15. Y también Judas, al igual que Santiago, eran hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice el Evangelio según San Marcos, para confirmar, amigo oyente, las palabras que le estoy diciendo. San Marcos capítulo 6, versículo número 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, estimado hermano y amigo, San Marcos nos hace una referencia específica que San Judas, humanamente, al igual que Santiago, eran hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Amigo oyente, al igual que sus demás hermanos, Judas no creyó en el ministerio del Señor, sino hasta después de la resurrección. San Juan capítulo 7, versículo 3 y versículo 8. Eso lo retomaremos más adelante. Pero en algún momento, amigo oyente, entre la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ambos hombres se convirtieron. En otras palabras, Judas y Santiago, en este período de la resurrección y la ascensión, amigo oyente, se convirtieron a nuestro Señor Jesucristo. Estuvieron presentes también, junto con su madre María, en el aposento alto antes del día de Pentecostés. Hechos capítulo 1, versículo número 13. Pero retomaré, amigo oyente, la cita que mencioné acerca de San Juan capítulo 7, versículo 3 y versículo 8. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún, dice San Juan, amigo oyente, en el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Según la descripción que San Juan nos hace en su capítulo número 7, amigo oyente, encontramos que sus hermanos también
se oponían al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y como dije anteriormente, la conversión de estos dos hombres se llevó entre la resurrección del Señor Jesucristo y la ascensión del Señor al cielo. Cuando dijimos, amigo oyente, que también estos dos hombres, al igual que María su madre, se reunieron con los discípulos en el aposento alto. Veamos el relato de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 13. Y entrados subieron al aposento alto. Está hablando, amigo oyente, de Santiago, de Judas y de María, la madre del Señor. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simeón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Como ustedes saben, amigo oyente, aquí hay una mención específica de Judas y de Jacobo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, Judas estaba aparentemente casado y ella, su esposa, le acompañaba cuando llevaba a cabo la obra misionera. Esto lo hace el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo número 5, y usted lo puede retomar su lectura, amigo oyente. Al comienzo de la era de la iglesia, se describe, amigo oyente, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Como usted sabe, que el libro de Hechos de los Apóstoles narra y describe, amigo oyente, esta maravillosa escena del comienzo de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. El final de la era de la iglesia, amigo oyente, queda explicada en la epístola de San Judas. Por eso esta epístola es trascendental, amigo oyente, en la permanencia de la iglesia aquí en la tierra, con un mensaje de autoridad que está específicamente diseñado, amigo oyente, para los tiempos últimos de la era de la iglesia aquí en la tierra. Volvamos a retomar estas palabras que le dije, amigo oyente, que el comienzo de la era de la iglesia se describe en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero el final de la era de la iglesia queda explicada en la epístola de San Judas, lo que podríamos titular, amigo oyente, los Hechos de los Apóstoles, el primer libro del cual puede decirse que registra la historia de la iglesia. Nos presenta, amigo oyente, las obras y las enseñanzas de los hombres de Dios por medio de los cuales, amigo oyente, Cristo comenzó a edificar su iglesia. Ahora, al retomar la epístola de San Judas, amigo oyente, la última epístola del Nuevo Testamento, relata las obras, la doctrina de los hombres que vivirían sobre la tierra cuando la historia de la iglesia presente, amigo oyente, llegue a su final. Bendito sea el nombre del Señor. La epístola de San Judas, amigo oyente, es el único libro del conjunto de los escritos sagrados totalmente dedicado al tema de la gran apostasía. Esta epístola, amigo oyente, el corazón de la enseñanza de este hombre de Dios, se centra en este gran tema de gran importancia como la es la gran apostasía, que ha de manifestarse, amigo oyente, en el mundo antes de la segunda venida de Cristo. Este breve mensaje, como usted y yo sabemos, amigo oyente, no es extensa. El escrito de San Judas únicamente consta de unos 25 versículos solamente. Ahora, amigo oyente, constituye como un vestíbulo. ¿Qué es esta palabra?
es el portal de entrada de un edificio a la revelación de Apocalipsis, introduciendo al estudiante de la Biblia, amigo oyente, a los juicios escatológicos prefigurados en el libro de Revelación. Amigo oyente, San Judas, el panorama profético inaugurado con la persona de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios y desarrollado a lo largo de las epístolas, amigo oyente, resultaría incompleto. Nuestro Señor Jesucristo hizo la pregunta. Aquí es donde entramos en una pregunta muy profunda del Señor Jesús. No sé, amigo oyente, si usted ha pensado profundamente acerca de la realidad de esta pregunta. El Señor Jesucristo dijo: «Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». Esta pregunta la encontramos, amigo oyente, en el capítulo 18, versículo 8 del Evangelio según San Lucas. Ahora, el apóstol San Pablo, amigo oyente, nos presenta la terminología generalmente usada por los estudiantes de la Biblia para designar a quienes abandonan la fe de nuestro Padre eterno, que aparecerán en los últimos días. San Pablo lo llama la apostasía. Y veamos, tomando, amigo oyente, o retomando un escrito del apóstol San Pablo, en la segunda epístola a Tesalonicenses, capítulo número 2, verso 3, la describe como una separación de la fe. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, una resistencia a la sana doctrina. Y segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3, amigo oyente, según el apóstol Pedro, el Espíritu Santo ha revelado que en los últimos tiempos aparecerán falsos maestros. Lo dijo el apóstol San Pedro en el capítulo número 2, versículo 1 de su segunda epístola, y en el capítulo 3, versículo 3. Pero ahora, amigo oyente, vamos a tomar la lectura de estas citas que le he mencionado para que usted se ubique en el contexto de la explicación de este tema, que es un tema profundo en la epístola de San Judas. Retomemos nuevamente la pregunta que hizo el Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 18, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Se ha hecho usted una pregunta? ¿Por qué el Señor hace esta interrogante? Y la incluye, amigo oyente, cuando está hablando acerca de la fe. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo cuando Él dice: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Mi querido hermano y amigo, todos sabemos que este episodio, este cuadro de la gran apostasía, aparecerá antes que el Señor Jesucristo venga. Y la apostasía, amigo oyente, es la negación de la fe a nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, el Señor hace la pregunta y dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En medio de un desarrollo de algo tan profundo, amigo oyente, como es la apostasía. San Pablo, en el versículo que citamos anteriormente, de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, San Pablo dice a los hermanos de Tesalónica: nadie os engañe en ninguna manera.
Estimado hermano y amigo, hay diversas maneras como la persona puede ser engañada, pero en medio de todas las diversas maneras, San Pablo aconseja a los hermanos y dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Aquí San Pablo está hablando enfáticamente, amigo oyente, que este cuadro de este gran tema que se llama la apostasía aparecerá antes que el Señor Jesucristo venga. Y el apóstol termina diciendo en este versículo: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En la cita anterior que cité, amigo oyente, de Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, veamos el énfasis que el apóstol San Pablo hace sobre este tema también. Y él dice: pero el Espíritu dice claramente. Amigo oyente, esta revelación es una revelación especial, porque es el Espíritu Santo que revela a los cristianos. Y la revelación, amigo oyente, es bien clara, porque el apóstol San Pablo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, amigo oyente, ¿cuáles son los postreros tiempos para usted? ¿Qué piensa cuando usted oye esta frase? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. ¿A qué tiempos postreros se está refiriendo el Espíritu del Señor? Amigo oyente, estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Y qué va a pasar según la revelación del Espíritu Santo cuando habla claramente, según la revelación del apóstol San Pablo, amigo oyente? Él dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, amigo oyente, la apostasía, se apartarán de la fe genuina en el Señor. Y dice aquí: escuchando a espíritus engañadores. Amigo oyente, ¿cuáles son los espíritus engañadores que usted puede decir no los veo el día de ahora? Esta es una buena pregunta, estimado hermano y amigo. Recuerde que el enemigo no es como la gente lo describe, no es como la gente lo pinta. Una figura de color rojo con cuernos y con un objeto allí en su mano. Eso es lo que la gente piensa que es. Amigo oyente, la Biblia aquí dice que muchos la razón de que apostatarán de la fe es porque escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amigo oyente, este es algo dramático. No sé si usted ha leído el libro segundo de Crónicas, donde nos hace un relato el día que el rey Acab invitó al rey Josafat para que lo acompañara a la guerra. Escucharon a todos los profetas de Baal, que animaban a Acab para que subiera porque Dios iba a entregar en sus manos, amigo oyente, a la ciudad que ellos iban a conquistar. Josafat pregunta y dice: ¿no hay un profeta de Jehová para que consultemos a Jehová, nuestro Dios? Y dijo Acab: sí hay uno, pero siempre me profetiza lo que a mí no me agrada. Amigo oyente, muchas veces la gente le gusta que le profeticen lo que ellos le gustan, pero no le gusta que la profecía venga y les diga exactamente lo que Dios piensa de ellos. Amigo oyente, y llamaron a Micaías. Micaías vino, pero la persona que fue a buscarlo le dijo acerca, amigo oyente, de lo que decían los otros profetas. Y quizás este que fue a buscarlo tenía estima para Micaías y le dijo: profetiza tú lo que ellos dicen también.
Pero Micaías dijo que lo que Jehová pusiera en sus labios es lo que él iba a decir. Pero resumiendo esto, amigo oyente, cuando estamos hablando de espíritus engañadores, la revelación vino a Micaías cuando el Señor preguntó, y aparecieron muchos espíritus, amigo oyente, consultando la forma de cómo iban a engañar a Acab. Y vino un espíritu y dijo que él iba a ser un espíritu de mentira en toda la boca de los profetas. Amigo oyente, dijo, ve, hazlo, porque lo vas a lograr. Amigo oyente, estos son los espíritus que siempre han existido durante todo el desarrollo de la historia del ser humano en las diferentes dispensaciones por el cual el hombre y la mujer han pasado. Amigo oyente, dice la palabra, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero ¿cómo se puede escuchar esta doctrina de demonio, amigo oyente? Déjeme decirle algo bien claro en esta tarde. La doctrina de demonios, aunque tenga un perfil de religión, aunque tenga un perfil o un rostro religioso, amigo oyente, esto no cualifica para que sea una doctrina genuina y verdadera del Señor. ¿Por qué, amigo oyente? Porque todo lo que Dios no habla, lo habla el enemigo. Todo lo que no viene de Dios, amigo oyente, viene del enemigo. Y lo que Dios no ha inspirado, lo que Dios no ha revelado, aunque el hombre y la mujer diga que Dios se lo reveló, pero si Dios no ha revelado esa palabra, esa fuente de información, amigo oyente, viene de un espíritu engañador y de una doctrina de demonio. En 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 13, el apóstol San Pablo dice, porque vendrán tiempos, amigo oyente, vienen tiempos, y estos tiempos nos ha tocado vivir a nosotros también, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Usted está oyendo las palabras, amigo oyente, del apóstol San Pablo. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Vean ustedes, amigo oyente, la comezón de oír que tiene la gente. Dice San Pablo, se amontonarán maestros. Oiga, hay una cosa muy importante que necesitamos entender. Cuando San Pablo dice que se amontonarán maestros, San Pablo está refiriéndose, amigo oyente, al estilo que tendrán estos individuos. Tendrán un dominio, una sabiduría, una elocuencia para poder convencer a la gente. Y dice San Pablo que se amontonarán. Esto significa, amigo oyente, que el número va a ser grande. Pero ¿cuál es la condición de estos maestros que dice San Pablo? San Pablo dice, amigo oyente, categóricamente, conforme a sus propias concupiscencias. Ahora retomaré otra cita que la mencioné anteriormente, amigo oyente, y es en la segunda epístola de San Pedro, capítulo número 2, verso 1. Porque esta epístola, tanto la epístola de Timoteo, amigo oyente, como las epístolas de San Pedro, tienen una identidad muy parecida con la epístola de San Judas. Ahora San Pedro dijo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Aquí estamos entrando a un punto, amigo oyente, muy importante. Esta epidemia, este flagelo, amigo oyente, virus, ha existido en todas las etapas del tiempo y de la historia del hombre. Y San Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Nos está hablando, amigo oyente, el apóstol Pedro, y dice, habrá entre vosotros.
Eso quiere decir que nadie puede evitar esto, amigo oyente. La palabra es clara que estos falsos maestros van a existir también en medio de nosotros. Y aquí hay una cosa que San Pedro nos habla y que es algo bastante importante que le pongamos atención. Y dice San Pedro que introducirán, dos palabras, amigo oyente, encubiertamente, otra palabra, herejías destructoras. Fíjese bien, amigo oyente, cómo es la fuente de funcionamiento del mal, cómo actúan los espíritus engañadores. Van a introducir encubiertamente. ¿Qué clase de cosas van a introducir encubiertamente, amigo oyente? Todo lo que se introduce encubiertamente, amigo oyente, no procede de algo bueno, no procede de Dios, porque Dios nunca hace las cosas, amigo oyente, encubiertamente. Dios las hace públicamente para que todas las personas les quede claro el mensaje, amigo oyente, de los grandes propósitos de Dios de esta agencia divina. Pero el apóstol San Pedro dice que lo que van a introducir estos maestros falsos encubiertamente, primero, van a introducir herejías, amigo oyente. Y claro que usted no necesita que le explique esta palabra porque usted lo sabe. También usted sabe, amigo oyente, que ninguna herejía es de edificación. Todas las herejías que el enemigo introduce, amigo oyente, son destructoras. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Otra cita importante, porque estamos en materia de este gran tema, amigo oyente, como lo es la apostasía. Y citamos el versículo de Segunda de Pedro capítulo 3, versículo número 3. Y dice, sabiendo primero esto, amigo oyente, ven las palabras del apóstol San Pedro. Usted debe saber primero esto. ¿Qué es lo que el apóstol le está diciendo que usted debe de saber primero, amigo oyente? Las cosas de Dios están ordenadas, amigo oyente, en prioridades. Y San Pedro está diciendo aquí, sabiendo primero esto, que en los postreros días, usted tiene que saberlo, amigo oyente. Esto es lo que San Pedro está diciendo, que usted como cristiano, usted como miembro de la iglesia, usted debe saber primero esto. ¿Qué cosa primero? Que en los postreros días vendrán burladores, amigo oyente, andando según sus propias concupiscencias. Ve que claro nos está hablando la palabra del Señor sobre este gran tema, que es el portal, amigo oyente, es la puerta para ingresar a la revelación última de la palabra del Señor, que es el libro de Apocalipsis. Ahora, amigo oyente, San Judas lleva la enseñanza de la Biblia entera con relación a la apostasía hasta un tremendo clímax. ¿Entiende esto, amigo oyente? ¿Hasta qué punto San Judas lleva esta enseñanza de la Biblia? Como en sus 25 versículos, amigo oyente, lleva la enseñanza de la palabra del Señor entera con relación a la apostasía hasta un tremendo clímax. Amigo oyente, primero nos transporta hacia atrás hasta los mismos albores de la historia del hombre. Nos recuerda la apostasía cometida en las mismas puertas del Edén,
en el seno del antiguo pueblo de Israel. Nuestros pensamientos, amigo oyente, entonces son guiados por el medio de los profetas, de los santos, hasta llegar, amigo oyente, al fuego, al juicio que Dios va a ejecutar en el fin de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, Judas ha sido llamado el libro de los jueces del Nuevo Testamento. Es muy parecido a segunda epístola del apóstol Pedro. Pedro coloca el ministerio de los falsos maestros, amigo oyente, en el futuro. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1. Mientras que Judas, amigo oyente, lo ve como ya presentes. ¿Ve usted, amigo oyente, el enfoque que hace San Judas de esta tremenda situación que está pasando la iglesia en estos últimos días? El apóstol Pedro dice en su segunda epístola, capítulo 2, verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos mismos destrucción repentina. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, en 2 de Pedro capítulo 1, verso 4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Ve usted, amigo oyente, el dramático aspecto de nuestra sociedad, de nuestros días, viéndolo desde la cosmovisión misma de la Biblia y de los hombres de Dios que escribieron el texto sagrado? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, otro aspecto importante que encontramos en esta epístola de San Judas es que Judas cita dos libros no canónicos. Número 1, el libro que cita San Judas, la Asunción de Moisés, versículo número 9 y versículo número 2. El libro de Enoc es otro libro no canónico que cita, amigo oyente, San Judas. Lo encontramos en el versículo 14 y el versículo número 15. Ahora, amigo oyente, también el apóstol Pablo lo había hecho en Hechos de los Apóstoles capítulo 17, verso 28, y 2 de Timoteo capítulo 3, verso 8. Pero veamos, amigo oyente, la cita donde San Pablo también hace mención en sus escritos de un libro que no es canónico, capítulo 17, verso 28. Porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ve, amigo oyente, San Pablo también hace cita de otro libro que no es canónico, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 8, de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, repróbados en cuanto a la fe. Ahora, amigo oyente, Judas tenía la intención de escribir una epístola, y dice San Judas acerca de nuestra común salvación.
versículo número 3. Cuando el Espíritu Santo lo llevó a hacerlo en relación con la apostasía, amigo oyente, esta revelación de la palabra, San Judas tenía el deseo de escribirlo, pero el Espíritu Santo lo lleva a la revelación de esta palabra. El Espíritu Santo conoce la importancia de este tema para la iglesia, que vivirá los últimos días antes que el Señor venga, amigo oyente. Porque este tema es de trascendental importancia para la iglesia del Señor. Aquí, amigo oyente, nos presenta una descripción gráfica. Ve usted a leer esta epístola, amigo oyente. Es como un mapa, explicado bien detenidamente y minuciosamente. Él describe de una forma gráfica, amigo oyente, y sorprendente de la apostasía, lo que era, amigo oyente, una pequeña nube. ¿A qué se le viene a su memoria cuando yo digo era la apostasía como una pequeña nube, amigo oyente? ¿Recuerda usted la escena en el Monte Carmelo? Después de haber pasado los desafíos de los profetas de Baal con el siervo del Señor, el profeta Elías, cuando Elías mandó a su criado que fuera a la cumbre del Carmelo y viera hacia el mar y que veía, y después de subir 7 veces, el hombre dijo: veo una nube como la palma de la mano de un hombre. Vea, amigo oyente, cómo se ha extendido la apostasía, al igual como la palma de la mano de aquella nube que se levantó en tiempos del profeta Elías, que en breve, amigo oyente, llenó todo el espacio. Ahora, amigo oyente, es hoy una tormenta de proporciones de un huracán, porque estamos en medio de la apostasía que, amigo oyente, que él anticipó. Ahora, la cuestión, amigo oyente, es cuánto más se agrava antes que se produzca el levantamiento de los creyentes genuinos al cielo. ¿Cuánto más se va a extender esta gran tormenta que empezó como la palma de la mano de un hombre? ¿Hasta qué dimensión va a llegar, amigo oyente? ¿Cuál va a ser la extensión y la medida que se produzca todo esto antes que el Señor levante su iglesia? Amigo oyente, esta epístola, como las epístolas y como todo el escrito sagrado, el pueblo del Señor lo necesita, pero específicamente esta epístola que nos lleva y nos explica en una forma gráfica, amigo oyente, el desarrollo y el desenlace de este gran vacilo que ha entrado en la comunidad cristiana, que se llama, amigo oyente, la apostasía. Bien, amigo oyente, entremos hoy al primer enfoque que tengo diseñado para estudiar un poco más profundo el relato de este maravilloso tema que enfoca San Judas. Veamos hoy el problema de la apostasía. Bendito sea el nombre del Señor. Esto lo encontramos, como dije anteriormente, amigo oyente, en el versículo número 1 hasta el versículo número 4. Retomémoslo, y si usted tiene una Biblia, lea conmigo, amigo oyente, así como eran los hermanos de Berea. Esta comunidad cristiana se interesaban cuando oían un predicador. No solo se dedicaban a oír, sino que también investigaban en la palabra, en los escritos sagrados, si lo que se decía era conforme al texto sagrado. Amigo oyente, San Judas capítulo 1, verso 1 al 4 dice: Judas,
siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, ¿ve usted, amigo oyente, la pasión que tenía San Judas de escribiros? Hasta que el Espíritu Santo, amigo oyente, ejecutó en la vida de este hombre de Dios y lo iluminó, amigo oyente, porque el Espíritu Santo conoce, el Espíritu Santo sabía, Él es quien inspira la Biblia, Él es quien inspiró a los hombres de Dios, porque el Espíritu Santo sabe qué es lo que nosotros necesitamos como pueblo del Señor. Y San Judas dice en el verso número 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Ve usted, amigo oyente, este relato? Solo el Espíritu Santo puede verlo y puede entenderlo. El Espíritu Santo inspira a San Judas y le dice a San Judas esta inspiración, que han entrado algunos hombres encubiertamente. Amigo oyente, cuando un individuo entra encubiertamente, es muy difícil de poderlo detectar. Es muy difícil de poderlo identificar, amigo oyente. Pero el Espíritu Santo identifica a estos hombres y la revelación viene a través de San Judas y le dice, han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios y al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Amigo oyente, el autor de esta epístola, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Como podemos ver, amigo oyente, Judas no recuerda que él en realidad era medio hermano de Jesús. Vean ustedes, amigo oyente, el alto grado que ellos tenían de admiración a nuestro Señor Jesucristo. Para él era su Señor, era su Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Amigo oyente, los receptores de la epístola de San Judas dice que son a los llamados de Dios Padre y guardados en Jesucristo. Amigo oyente, ¿es usted un llamado de nuestro Señor Jesucristo? ¿Es usted un santificado en Dios Padre? ¿Es usted una persona guardada en nuestro Señor Jesucristo? Si su respuesta es sí, amigo oyente, usted y para usted es el mensaje y el contenido de esta epístola, porque esta epístola es, amigo oyente, para los llamados y santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ahora, amigo oyente, la frase guardados en Jesucristo debería quizás traducirse, amigo oyente, los guardados o protegidos por Jesucristo. ¿No le parece esto extraordinario, amigo oyente? Que la iglesia del Señor, que forma el cuerpo del Señor Jesucristo, estos son los llamados, estos son los santificados,
y estos son los guardados en Jesucristo. En otras palabras, somos protegidos por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, amigo oyente, se usa así en los encarcelamientos del apóstol Pedro y del apóstol San Pablo, como lo ve en Hechos capítulo 12, versículo 5, y Hechos capítulo 25, versículo 4 y versículo 21. Amigo oyente, aún antes que Judas advirtiera, amigo oyente, de la terrible apostasía que había empezado en el mundo de sus días y que crecería progresivamente, asegura a los creyentes que serán guardados por Cristo. Amigo oyente, seremos guardados por el Señor. Aunque esta tormenta tome magnitudes, amigo oyente, exageradas, y todo el mundo y todo el globo sea llenado por esta tormenta, hay una promesa gloriosa que para los escogidos, para los santificados de Dios Padre, seremos guardados, amigo oyente, en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los creyentes que serán guardados por Cristo, nos da aquí, amigo oyente, la respuesta inspirada a la oración de Cristo. ¿No le parece esto extraordinario? Cuando hay una conjugación perfecta y una simetría en la palabra del Señor. Cuando San Judas dice, por la revelación del Espíritu Santo, que los santificados por el Padre, los llamados, seremos guardados por el Señor Jesucristo. Amigo oyente, aquí San Judas está señalando aquella oración profunda que el Señor hizo en el Evangelio según San Juan, capítulo número 17, versículo número 11. Alabado sea el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Espero, amigo oyente, le voy a citar este versículo y con este versículo termino en esta tarde, esperándolo que me acompañe para que se una y veamos y encontremos las enseñanzas profundas de San Judas en este tremendo tema, la apostasía. Y dijo el Señor Jesucristo en San Juan 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Que la gracia de Cristo le bendiga en esta hermosa tarde.